¿Cuántos litros de agua debes tomar al día? La ingesta necesaria de agua sigue siendo motivo de investigación para todos los médicos, aunque la cantidad de los 2 litros de agua es un mito ampliamente extendido. Si bien es verdad que beber suficiente agua es una necesidad vital, no hacerlo puede tener consecuencias terribles. Desde el manejo de condiciones médicas como la migraña y las infecciones urinarias, la relación entre la ingesta de agua y la salud es compleja. ¿Cuánta agua debes de tomar? ¿Cómo afecta su consumo en tu salud? De todos estos temas estaremos hablando en el video de hoy. Hola amigos, sean bienvenidos a ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Un reciente estudio revisó ensayos clínicos aleatorios para evaluar cómo influye un cambio en la ingesta diaria de agua en distintos resultados médicos. Los hallazgos destacan beneficios significativos en áreas como la pérdida de peso y la prevención de cálculos renales, aunque señalan limitaciones en la evidencia disponible y la necesidad de hacer nuevas investigaciones al respecto. Los ensayos abordaron el impacto del cambio de la ingesta diaria de agua sobre diversos resultados médicos que incluyeron la pérdida de peso, la prevención de cálculos renales, las infecciones urinarias y las migrañas. Es importante destacar que la hidratación no solo se limita al consumo de agua pura. Otros líquidos como los presentes en las frutas y verduras, infusiones y sopas también contribuyen a satisfacer nuestras necesidades hídricas. Además, factores como la humedad ambiental, la actividad física y la salud general pueden influir en la cantidad de agua que necesitemos. Algunos estudios han indicado que consumir 500 mililitros de agua antes de las comidas se asocia con una mayor pérdida de peso en personas con sobrepeso u obesidad en comparación con quienes no lo hacían. En uno de estos 3 estudios, los participantes lograron un 87% más de pérdida de peso en promedio. Pero, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo es posible? Pues este efecto parece estar relacionado con el aumento de la sensación de saciedad, lo que por supuesto lleva a consumir menos calorías durante las comidas. Además, sustituir bebidas calóricas por agua puede reducir significativamente la ingesta total de energía. Estos resultados demuestran el potencial del agua como una estrategia de bajo costo y fácil implementación para abordar los problemas de obesidad, que por supuesto estos afectan a más del 40% de la población adulta en países como los Estados Unidos. No obstante, cabe destacar que este estudio no establece una relación causal directa entre el consumo de agua y la pérdida de peso, sino solamente una asociación observada en el contexto de las investigaciones realizadas. Aunque los hallazgos subrayan el potencial del agua como una estrategia de bajo costo y fácil implementación para abordar los problemas de obesidad, no debe tomarse como consejo dietético universal. Cada persona tiene necesidades específicas y es esencial consultar a un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta o los hábitos alimenticios. La hidratación adecuada podría jugar un papel en la prevención y manejo de las migrañas. Según los análisis, un aumento en el consumo de agua de 1.5 litros diarios adicionales ha mostrado mejoras en la calidad de vida relacionado con la migraña en un pequeño grupo de participantes en investigaciones. Aunque no todos los estudios reportaron resultados consistentes, se han mostrado tendencias positivas en la reducción de la frecuencia e intensidad de los dolores de cabeza. Además, beber más agua podría ser clave para prevenir infecciones urinarias recurrentes en mujeres, pues un ensayo realizado con 140 mujeres premenopáusicas demostró que aumentar un consumo diario de agua en 1.5 litros redujo significativamente el número de episodios de infecciones y el uso de antibióticos. Lo curioso de este enfoque no es solo su efectividad, sino que es seguro y sostenible. Esto lo convierte en una estrategia positiva ante el consumo de los medicamentos. Por otro lado, investigadores plantean que un mayor volumen de agua ayuda a diluir y eliminar las bacterias en la vejiga,
un factor importante para reducir el riesgo de las infecciones. Este hallazgo es especialmente importante en un contexto donde la resistencia de los antibióticos es una preocupación creciente a nivel global. La prevención de cálculos renales es otro beneficio asociado a una mayor ingesta de agua, algo que ya se intuía, pero los datos revisados indican que un consumo que permita alcanzar un volumen de orina diario de al menos 2 litros o más puede reducir a la mitad el riesgo de recurrencia de cálculos renales en personas principalmente con antecedentes de esta afectación. En un estudio, los participantes que aumentaron su ingesta de agua experimentaron un tiempo significativamente mayor entre los episodios de formación de estas piedras. Este mecanismo se explica, por supuesto, por la dilución de las sales en la orina, lo que previene su cristalización. Para quienes tienen predisposición a los cálculos renales, se suelen recomendar mantener un alto nivel de hidratación como medida preventiva. Por otro lado, determinar un consumo ideal de agua para todos sigue siendo casi una tarea imposible. Factores como la edad, el peso, el clima y la actividad física influyen en las necesidades de hidratación, lo que subraya la importancia de un enfoque individual en todas las personas. Y usted que me ve, en lugar de seguir ciegamente la recomendación de beber 2 litros de agua al día, las directrices actuales de organizaciones de salud como la OMS y varias academias de nutrición promueven un enfoque más flexible y personalizado para la hidratación. La Organización Mundial de Salud sugiere que la cantidad de agua que una persona necesita consumir depende de diversos factores como el nivel de actividad física, el clima en que vive, su dieta y el estado de salud en general. La OMS enfatiza la importancia de escuchar las señales del cuerpo como la sed como guía principal para la ingesta de líquidos. La creencia de que debemos ingerir 2 litros de agua al día para mantener una salud óptima se ha arraigado profundamente en nuestra sociedad. Esta recomendación, que equivale a unos 8 vasos de agua, ha sido promovida incansablemente en campañas de salud pública y difundida por profesionales de la salud de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su amplia aceptación, las bases científicas que sustentan esta afirmación son sorprendentemente débiles e incluso inexistentes. Entonces la pregunta que surge es, ¿de dónde proviene esta cifra mágica de 2 litros de agua al día? Si bien es cierto que el agua es esencial para nuestro organismo, la idea de que todos necesitamos exactamente la misma cantidad de agua para funcionar correctamente es una simplificación excesiva. Nuestro cuerpo cuenta con mecanismos internos de regulación de la sed, actuando como indicador bastante preciso de nuestras necesidades de hidratación. En condiciones normales, escuchar a nuestro cuerpo y beber cuando sentimos sed suele ser suficiente para mantenernos hidratados. Es importante destacar que la hidratación no se limita solamente al consumo de agua pura. Otros líquidos, como los presentes en las frutas, en las verduras, las infusiones y las sopas, también contribuyen a satisfacer nuestras necesidades. El origen de la recomendación de beber 2 litros de agua, como ya les dije, es un poco nebuloso. Una de las hipótesis más aceptadas apunta a un informe estadounidense de mediados del siglo XX que sugiere un consumo diario de agua de alrededor de 2.5 litros. Pero, y aquí está la clave, ese informe incluía toda el agua que obtenemos en los alimentos como las frutas y las verduras. Con el tiempo, esta recomendación se simplificó excesivamente, quedando solamente la idea de beber 8 vasos de agua pura al día. Como ya les comenté, el agua de otras bebidas como el té, el café, los jugos de frutas y la leche también desempeñan un papel importante en la hidratación. Aunque el café y el té contienen cafeína, que es un diurético leve, su efecto sobre la deshidratación es mínimo cuando se consumen en cantidades moderadas. Las bebidas deportivas que contienen electrolitos pueden ser particularmente útiles en situaciones de alta actividad física o en climas muy cálidos, donde por supuesto el cuerpo pierde más agua y electrolitos a través del sudor. En estos casos es esencial no solo reponer el agua, sino también los electrolitos perdidos, asegurando así una hidratación adecuada. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que así llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias a usted por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.